Buenos días. A partir de ahora vamos a empezar una nueva serie y esta serie le hemos titulado Afligidos por el sufrimiento. En este primer capítulo, hablando del sufrimiento, le hemos intitulado El valor del sufrimiento. El valor del sufrimiento. En Juan 16:33, Jesús nos está diciendo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, tendréis sufrimiento, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y el profeta Jeremías, en su libro Lamentaciones 3:31 al 33, dice, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Martín Lutero una vez dijo, hasta que una persona no experimente el sufrimiento, no puede saber lo que significa tener esperanza. El sufrimiento trae consigo dolor, angustia y por lo general miedo. Cuando el sufrimiento irrumpe en nuestra vida cotidiana, los asuntos triviales se vuelven insignificantes. Somos consumidos por las presiones inmediatas del momento. Y peor que el dolor del sufrimiento es la desesperanza que viene con la sensación de que el dolor no tiene ningún valor o propósito. Vamos a estudiar juntos algunas lecciones de una serie que le hemos titulado así, Afligidos por el sufrimiento. Con la ayuda de Dios y sus siervos, juntos exploraremos el propósito del dolor, el propósito del sufrimiento, con el fin de hacernos comprender cómo Dios se relaciona con las tragedias que invaden nuestra vida, toda la vida humana. Hace unos años compartí con algunos de ustedes el estudio titulado ¿Por qué sufren los justos? ¿Por qué sufren los cristianos? Y en esta serie vamos a abundar en respuestas más extensas en relación a esta interrogante. Sproul dijo, en cualquier caso, en el corazón del mensaje del libro de Job está la sabiduría respecto a la respuesta a la pregunta de cómo Dios está involucrado en el problema del sufrimiento humano. Si voy a tener que pasar por el dolor, si voy a tener que pasar por el sufrimiento, tengo que saber dentro de mí mismo que hay algún tipo de razón para eso, que no se trata solo de un ejercicio inútil. Siempre hay un propósito con la enfermedad. Hay muchas preguntas que quedan sin responder satisfactoriamente. ¿Por qué perdí a mi bebé? ¿Por qué mi niño nació así? ¿Por qué tuvo que morir mi esposa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay muchos porqués sin respuestas satisfactorias, etc. Y finalmente miramos al cielo y exclamamos con gran sufrimiento y dolor, ¿por qué, Dios, has permitido esta tragedia tan dolorosa? Pero no hay respuesta que calme tan terrible dolor. Bien dijo Jesús, erráis ignorando las Escrituras. No conoces a Dios, no conoces cómo opera Él, no sabes cómo procede en cada situación y circunstancia de nuestra vida, porque Él permite la aflicción, Él permite el sufrimiento, y todo tiene un propósito. Y el principal es llevar al quebranto a todo aquel orgulloso y por fin abrir su corazón lastimado a la fe en Cristo Jesús.
Dice la Nueva Versión, mejor dicho, la Biblia de las Américas, dice, están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. En cuanto a las mujeres que pierden a su niño durante el embarazo, admirable la fuerza de estas mujeres para pasar por el trabajo de parto, y a menudo me he preguntado cómo, después de haber pasado por eso, toman la decisión de hacerlo de nuevo. Y algunas veces, muchas veces más, y aún después de haber perdido a su bebé, quieren otro bebé, aunque el anterior lo hayan perdido, y aunque el anterior les haya producido tanto dolor, tanta aflicción. Pregúntales a tales mujeres, ¿cómo es que vuelven a desear pasar por el trabajo de parto que es tan doloroso? Y ellas dicen, es por lo que sabemos que nos espera al final del dolor. Es por la esperanza que tenemos, que sabemos que pasar por este dolor tenemos un fin dichoso. Es una mujer que está dispuesta a soportar el dolor de parto porque espera con ansias el momento en que una vida emergerá de ella. Y una vez que esa vida está ahí frente a ella y sostiene a su bebé por primera vez, el dolor queda en el olvido, al menos por ese momento. Y ella dice, vale la pena, y lo haría de nuevo. Pero, ¿cómo vas al hospital a dar luz, a luz y pasar por el trabajo de parto sabiendo que lo que te espera al final de tu dolor es muerte? Muchas embarazadas les han dicho, su niño está muerto. Dentro de su vientre está muerto. Y aún así, ellas quieren llegar al final de que este niño nazca aún estando muerto. Algo extraño pasa por la cabeza de las madres de familia. Las mujeres son increíblemente valientes. Algunos pastores honestos reconocen su impotencia en el consejo. Cuando están pidiendo las personas afligidas, ayúdeme, aconséjeme, deme esperanza, dígame algo que suavice un poco mi dolor, mi sufrimiento. Pero realmente hay que reconocer que no siempre atinamos, no siempre somos muy buenos o precisos en decir o aconsejar. Así que un pastor que visitó el hospital, por ejemplo, donde se encontraba una mujer sufriente, a quien no conocía directamente, le agradecieron lo que hizo. ¿Y qué fue lo que hizo este pastor ante aquella mujer desconocida? Solamente conocía a la familia, pero a ella no. Él dijo, yo no dije nada, no hice nada. Estaba tan avergonzado, me sentía tan inútil frente a ella. Yo sé que ella estaba esperando que yo le diera algunas palabras de consuelo y sabiduría y que le diera algunas palabras de consuelo que le trajeran paz. Pero me quedé mudo. Y entonces yo quería explicarle a ella algún consejo del secreto de Dios para ella y que le explicara ese consejo. Pero no me venía a la mente nada. El Dios Todopoderoso estaba frente a ella y yo no estaba seguro. ¿Por qué? Porque si yo represento a Dios y me siento tan inútil, ¿cómo es posible que yo haya callado frente al dolor de esta mujer? Es lo que se preguntaba este pastor. Y no importa cuánta teología se estudie, no importa qué tanto conocimiento haya, frente al sufrimiento, frente al dolor, no siempre somos muy precisos. Así que le dije al familiar de esta mujer, bueno, yo no hice nada. Todo lo que hice fue sentarme ahí con ella y sostener su mano por 45 minutos más o menos en silencio. Y le dijeron, pues eso era todo lo que ella quería. Y era todo lo que necesitaba. La paciente ha escuchado todos los sermones
ha escuchado todos los temas, pero ella solo quería que alguien le mostrara que ella importaba. Y la animaron diciéndole, te guste o no, esto sucedió maravillosamente, porque eres un ministro, porque eres un siervo, eres un pastor de Dios. Representas la presencia de Cristo para ella. Martín Lutero hizo alguna vez un comentario. Él dijo, es deber de todo cristiano el ser Cristo para su prójimo. Ahora, Lutero era muy bueno como teólogo, como para afirmar eso de manera literal. Martín Lutero entendió que a todos nosotros, los cristianos, nos quedaban muy grandes los zapatos de Cristo. Pero ser cristiano significa representarlo, llevar su consuelo, llevar su paz, su comprensión y no su juicio. A las personas que están experimentando el dolor y un terrible sufrimiento, no debemos hablar de cosas que le aflijan más, sino darle esperanza, llevándola a orar y recibir a Cristo si no es creyente. En cierta ocasión, un telepredicador hizo una declaración ante toda la gente que lo veía. Él dijo, quiero que entiendan que Dios no tiene nada que ver con el sufrimiento y que Dios no tiene nada que ver con la muerte. La muerte es algo que se entromete en la creación de Dios. Y por supuesto, este ministro continuó diciendo y asignando todo dolor, todo sufrimiento, toda enfermedad y toda muerte al diablo. Muchos predicadores modernos en realidad no conocen las Escrituras, no estudian sus principios doctrinales, ya sea un ministro de televisión o cualquier otra clase de ministro. Se ponen de pie para decir a la gente que Dios no tiene nada que ver con el sufrimiento o que Dios no tiene nada que ver con la muerte. Y la única cosa que se nos ocurre es que ministros como este, de alguna forma, quieren responder a los problemas que las personas tienen cuando les sobreviene el sufrimiento, porque algunos se enojan con Dios. Mucha gente se enoja con Dios. Dicen, oye, tú sabes que esto no es justo. ¿Cómo puedes dejar que estas cosas me pasen a mí? Y otra vez dicen, ¿por qué? ¿Dónde está Dios en todo esto? Lo que el ministro televisivo estaba tratando de hacer con tanto cuidado era absolver a Dios de toda culpa y toda responsabilidad por permitir que algo desagradable le ocurra a una de sus queridas criaturas. Realmente Dios no necesita defensores. Lo que realmente necesita Dios es creyentes que conozcan su voluntad. Así como los filósofos solían decir que si Dios es realmente amoroso y si Dios es realmente poderoso, entonces no podría permitir que suceda toda la tragedia, dolor, sufrimiento y tristeza que suele suceder en este mundo. Así que el ministro televisivo lo envolvió todo en papel de regalo y dijo, Dios simplemente no tiene nada que ver con esto. Ahora estoy seguro de que lo que él estaba tratando de hacer era lograr que las personas se sintieran cómodas, porque ellos no querían pensar en un Dios que de hecho podría estar involucrado en su dolor. Gracias a Dios por estas notas de diferentes siervos de Dios que nos ayudan a entender lo que aparentemente estaba oscuro. La pregunta a pensar es, ¿este hombre alguna vez ha leído el Antiguo Testamento para entender a Dios? Me pregunto si este hombre que predicaba tan bondadosamente alguna vez leyó el Nuevo Testamento, porque el Dios del judaísmo, el Dios del cristianismo es un Dios que se especializa en sufrimiento. No debemos olvidar jamás que pase lo que pase, Dios tiene el control. Nada se le escapa de su omnisciencia. Dios tiene el conocimiento absoluto de todo en el universo. Martín Lutero
entendió que a todos nosotros nos quedaban muy grandes los zapatos de Cristo, repito. Pero ser cristiano realmente nos lleva a un compromiso real. La gente quiere ver a Cristo, pero la gente no va a ver a Cristo físicamente, sino en el creyente entregado. En cierta ocasión, en una prisión de Siberia, estaban varios presos y uno de ellos era un cristiano ferviente. Tenía mucho tiempo sufriendo ahí la pena de una falsa acusación. Sin embargo, él aprovechaba el tiempo y compartía el plan de Dios para la salvación. Y entonces un preso quedó muy atento con él, oyéndolo, y le dijo: Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Cómo es Él? Y le dijo el predicador, bueno, le dijo el prisionero cristiano: Cristo es como yo. Si Cristo es como tú, yo quiero recibir a Cristo. ¡Qué tremendo! Toda la historia de Israel es la historia del padecimiento y del dolor de un pueblo que tenía una relación especial con Dios. De hecho, ¿cómo empezó la nación judía? ¿Se acuerdan de la historia? Empezó cuando un grupo de personas seminómadas fueron puestas en esclavitud. Y todos ustedes han oído del Éxodo, del cual se formó una nación bajo la autoridad de Dios. Y fue Moisés el que Dios puso como su representante, como líder, para dirigir a esa nación. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, el relato bíblico dice que cuando el pueblo de Israel fue puesto en esclavitud en Egipto, ellos empezaron a clamar, empezaron a gemir con mucho dolor. Empezaron a exponer su dolor y leemos esas palabras: y Dios oyó el gemido de su pueblo. Y Dios dijo: deja ir a mi pueblo. ¿Cómo le dijo Dios a Faraón que dejara ir a su pueblo? ¿Cómo se lo dijo? Bueno, usó a Moisés. Así que a través de Moisés y Aarón, Dios habló para interceder por su pueblo. Dice en Éxodo 2, 23 al 25, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. En Éxodo 5, 1 y 2 dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Bueno, así es como empezó todo con el pueblo de Israel. A partir de ese momento vemos la historia de una deidad que está íntimamente involucrada en el dolor y el sufrimiento de su pueblo. No es por casualidad que en el Nuevo Testamento Jesús es identificado como un varón de dolores, que conoce la aflicción. Él es un siervo sufriente y es llamado el cumplimiento de la expectativa del profeta Isaías, de aquel que sería como el siervo sufriente de Israel. Dice Isaías 53, 4 al 7, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, mas el Señor,
cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esto está muy lejos de la idea de que Dios no tiene nada que ver con la muerte o que Dios no tiene nada que ver con el sufrimiento. En la Escritura se señala que Dios es el Señor de la vida. Él es el Señor de la muerte también. Él es el Señor del dolor. Y en lugar de que sean malas noticias para mí, son muy buenas noticias. Porque la más simple de todas las lecciones teológicas que podemos aprender es que sí hay un Dios que es soberano sobre toda la vida, sobre toda la muerte, sobre todo el dolor, sobre toda dolencia, sobre toda enfermedad y sobre todo sufrimiento, sobre toda aflicción. Bueno, eso significa que es completamente imposible que cualquier dolor pueda jamás ser sin propósito. Si Dios es Dios, entonces no existe tal cosa como el dolor sin sentido, dolor o sufrimiento sin propósito. Hay una razón. No sé lo que el sufrimiento individual significa o por qué una persona particular está llamada a sufrir de una manera particular en un momento particular. No lo sé. No puedo leer la mente de Dios, el consejo secreto de Dios, pero sí conozco algo acerca del carácter de Dios por medio de escudriñar las Escrituras. Yo sé que Él es soberano y que cuando el dolor llega y cuando la enfermedad aparece, la soberanía de repente se convierte en más que una preocupación. ¿No es cierto? Porque ahí radica el conflicto. ¿Puedo confiar en Dios en esto o no? Dice el doctor R.C. Sproul, ahora estaba hablando con uno de los miembros del equipo de un hospital sobre los problemas que experimentan las personas que padecen cáncer. Cuando se hace el diagnóstico por primera vez, se expresan toda clase de emociones humanas. Hay enojo, hay miedo, pero una de las emociones más fuertes es la sorpresa, porque nos gusta pensar que este tipo de enfermedades y este tipo de sufrimiento nunca o jamás pasará en nuestras vidas. Y esa sorpresa llega a acentuarse aún más cuando escuchamos a los ministros por ahí que nos dicen que si creemos en Dios y creemos en Cristo, nunca tendremos de qué preocuparnos por el dolor o por el sufrimiento. Eso no es verdad. Eso no nos consuela cuando necesitamos ser consolados. La sorpresa del dolor y la enfermedad varía. Añade el doctor Sproul, tengo un nieto que tiene 3 años y él, ya saben cómo son los niños, son tan ajenos a toda la aflicción que hay en el mundo. Ellos disfrutan la vida y de repente se golpean los dedos con un martillo, se caen y se raspan las rodillas. Y luego este pequeño entra a casa llorando, lágrimas de cocodrilo. Y yo le digo, ¿qué te pasó? Él dice, tengo una heridita. Y yo le digo, bueno, ¿qué puedo hacer? O él dice, bueno, quiero un curita. O él quiere que le dé un besito. Porque si lo beso, la heridita desaparecerá y todo habrá terminado. Esa es la forma en que gran parte del dolor, enfermedad y dolencia se manifiesta en los niños, no en todos. Podemos ir a la sala pediátrica en un hospital y ver a los niños cuyas enfermedades no desaparecen con un besito. Pero para la mayoría de las personas, nuestras enfermedades en la niñez se van tan rápido y tan repentinamente como llegaron. Y de cierta forma nos distanciamos de mayores dolores. Otra ilustración. Recuerdo cuando llevé a nuestra hija a sacarle las amígdalas y qué experiencia tan maravillosa. ¿Sabes? Tú vas a ir a ver al doctor y le leímos todos los libros y le prometimos todos los juguetes y regalos.
puedes comer helado, vas a tener todas estas cosas maravillosas. Y el doctor Sproul añade, ella entra a la sala del pediatra en Pittsburgh y le dieron juguetes para jugar con una linda y agradable compañera de cuarto y mucho más. Ambas niñas estaban jugando, preparándose la noche anterior. A la mañana siguiente, a primera hora, se llevaron a las niñas para operarlas de las amígdalas. Estuvimos esperando en la sala de espera y finalmente nos llamaron para entrar. Entré en esa habitación y mi hija me miró. Nunca olvidaré la manera en que me miró, como si la hubiera traicionado de la peor manera posible. Es decir, lo último en el mundo que ella quería en ese momento era un helado. Le dolía tanto la garganta que no quería tener que tragar nada en ese momento. Ella me miró como diciendo, ¿cómo pudiste engañarme así? Y esta fue su primera prueba de dolor real, el más duro. Pero a medida que crecemos, cuando tenemos indigestión, no estamos seguros de que sea indigestión. Cuando tenemos jaqueca, no estamos seguros de que sea tan solo una jaqueca. Ahora, esas enfermedades que amenazan la vida se convierten en peligros claros y presentes, y para algunos es el anuncio de que su enfermedad podría ser terminal, y en ese momento llega la sorpresa. Aunque pasemos nuestras vidas preparados para esta posibilidad, sigue siendo una sorpresa. Y teológicamente, desde el punto de vista espiritual, es la peor sorpresa, ya que aún somos forzados a volver a la pregunta, ¿por qué? ¿Cómo permitió Dios esto? Por eso es que para este primer segmento, esta primera parte, quiero dejar con ustedes una declaración del Nuevo Testamento que creo que pone esto en perspectiva. Cuando Pedro le escribió a su pueblo, ustedes no necesitan buscar esto, por supuesto, después lo ven en la palabra, pero está en el capítulo 4, en la carta de Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 4, él hace esta declaración: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. ¿No es eso interesante? No te sorprendas. Esto es algo que Dios permite, es normal. Eso es porque en este punto de su vida, Pedro entendió que Dios estaba íntimamente involucrado con el sufrimiento. Y que una persona sea llamada a sufrir no es sorprendente una vez que entendemos quién es Dios. Ahora, en nuestro próximo capítulo que veremos en la siguiente lección, lo que quiero es que veamos esto. Una idea que quizás nunca habían considerado, que tal vez la han pensado, pero quizás no la han considerado. Quiero explorar la idea de que no solamente Dios está involucrado en nuestro sufrimiento, y que Dios está involucrado, y que Dios puede estar con nosotros en medio de nuestro sufrimiento. Quiero que sepan que puede haber momentos en que Dios realmente nos llama a sufrir. Que el sufrimiento y a veces la muerte pueden ser la vocación de un ser humano. Y esto como que no lo aceptamos mentalmente. Ahora, eso podría parecerte extraño, pero quiero explorarlo bien mientras vemos un caso de estudio sobre el sufrimiento la próxima vez que nos juntemos. Pero termino diciéndote que en esta primera parte revisamos la pregunta difícil de cómo nos relacionamos con las personas que sufren una aflicción grave. La persona que ha sido diagnosticada quizá con una enfermedad terminal, o la situación donde recibimos la noticia de que una terrible tragedia le ha acontecido a un amigo o a un miembro de la familia, tal vez un accidente automovilístico o algo similar. Y en esta primera sesión
les confesé mi propia sensación de incompetencia al no tener una fórmula para decir exactamente lo correcto en un momento como ese. De hecho, algunos de ustedes deben estar pensando, bueno, este hombre es un ministro, es una persona preparada, pero de seguro que puede hacer más que simplemente ir y escuchar a alguien con sus problemas o estar con ellos acompañándolos. Cuando tuve la experiencia de escribir algunos mensajes, puedo decirles que entre estos mensajes que he mencionado, conté experiencias personales. Y una de ellas es esa sensación comprometida de que cuando el afligido te ve, cuando el afligido veas al pastor, de alguna forma extraña descansan. Algo hay en el pastor que está consagrado a Dios. Algo tiene el siervo de Dios. Las personas afligidas, las personas que lloran, están esperando una palabra de consolación o la presencia solamente de su pastor o de su ministro. Es impresionante la esperanza que la gente tiene en el siervo de Dios. Por lo tanto, el siervo de Dios debe cuidar su vida, su testimonio, su integridad personal, sirviendo al Dios eterno, llenando su corazón de pasión por las almas, llenando su corazón de compasión y de misericordia por las almas y sobre todo por los que están pasando por una aflicción. Creo que es importante que no tengamos una fórmula para usar en situaciones como estas. En el Nuevo Testamento Jesús promete que enviará en medio nuestro al Espíritu Santo. Él es el verdadero consolador. Ahora, si el creyente tiene corporalmente toda la plenitud de la deidad, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, en su interior, por haber recibido a Cristo, entonces tiene al Dios omnisciente, al Dios omnipotente, al Dios que es omnipresente, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Ese es Dios. Y está en nuestro interior. Uy, perdón. Ahora, la intención original de esa declaración de Jesús era enviar a alguien que estaría con nosotros en los momentos de la prueba de la tribulación para ser nuestro defensor. Pero también nos dice que hay un consuelo que Dios promete dar a la gente en este mundo. Ahora, a veces la forma en que Dios trae consuelo a su pueblo es a través de nosotros, como ya lo dije. Lutero declaró que cada cristiano está llamado a ser Cristo para su prójimo. Es obvio que Lutero no quiso decirlo en un sentido burdo, donde se supone que debería estar actuando como un Mesías y pensando que soy el Salvador del mundo, sino que debo ser la presencia de Cristo para aquellos que están en dolor y para aquellos que están asustados. Al ser un instrumento o un canal de su consuelo, debo alentarlos a esperar en Dios. Lo que me gustaría que hicieras mientras ves este video es que si tienes la oportunidad de detenerte un poco a toda la vida acelerada que llevas y pedirle al Señor Jesucristo que confirme su presencia en su interior. Y Él lo confirma a través de los frutos. Frutos dignos de arrepentimiento es lo que tú debes mostrar si realmente eres cristiano. Y uno de ellos es estar siempre alerta para llevar la palabra de consolación al afligido, al que está lastimado. Jesús mismo dijo, venid a mí todos que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahora, en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz. O sea, que el efecto inmediato de la justicia de Dios
en el pecador que la recibe por fe es la paz. Es una paz inmediata. Luego la recibe la paz. Cuando Cristo entró a tu corazón, tú recibiste paz inmediata. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No tardes en entregarte. Dile a Cristo que entre a tu corazón si no estás seguro de que está. Arrepiéntete de tus pecados. Dile al Señor que te llene de paz con su presencia. Jesús es llamado el príncipe de paz. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima, con el favor de Dios.